El 19 de julio de 2026, el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, se convirtió en el escenario de la historia. Por primera vez desde 1930, dos selecciones de habla hispana se disputaban la final de un mundial. España en busca de su segunda estrella, Argentina defendiendo el título que había conquistado en Qatar, y sobre el césped un cruce simbólico entre generaciones, Lionel Messi con 39 años jugando probablemente su última final mundialista frente a Lamine Yamal, la joya de 19 que representaba el futuro de la Roja. El ambiente previo al partido ya lo decía todo. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía previsto entregar el trofeo al campeón, subrayando el peso que había adquirido este mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Pero todo el protagonismo esa noche era para los futbolistas. Messi llegaba a la final con 8 goles en el torneo, producto de un mundial extraordinario para él, un hat-trick ante Argelia, un doblete frente a Austria y un tanto contra Jordania en la fase de grupos, más dianas en 16avos ante Cabo Verde y en octavos frente a Egipto. Nunca en ninguna de sus Copas del Mundo anteriores había anotado tanto. Por delante, eso sí, seguía Kylian Mbappé, que un día antes había firmado un doblete en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, un electrizante 6-4 para los ingleses en Miami, y se había asegurado la bota de oro con 10 goles, además de convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales con 22 tantos en total, superando a Miroslav Klose y al propio Messi. Con ese telón de fondo arrancó la final. Luis de la Fuente alineó a una España que había sido la selección más dominante del torneo, con una defensa que apenas había encajado goles y un mediocampo dirigido por Pedri y Rodri. Enfrente, un Lionel Scaloni que llegaba con bajas sensibles, sus dos centrales titulares tocados físicamente, obligado a repensar la zaga en pleno partido decisivo. Los primeros 45 minutos fueron de tanteo y de nervios lógicos en una final. España tuvo las primeras ocasiones claras. Lamine Yamal probó fortuna con un remate en los primeros minutos que no encontró portería, y poco después fue Mikel Oyarzabal quien avisó con otro intento. Argentina, por su parte, se replegó con orden, confiando en la solidez de Emiliano Dibu Martínez bajo los 3 palos y en la experiencia de su bloque defensivo para aguantar el vendaval español. El dominio de la Roja fue evidente desde el saque inicial. Con la posesión y el control del ritmo del partido, España generó ocasión tras ocasión sin conseguir el premio del gol. Pedro Porro amenazó por la banda derecha, Nico Williams desbordaba con velocidad por la izquierda y en el centro del campo, Rodri dictaba los tiempos con su calma habitual. Pero la portería argentina se mantenía intacta gracias a las intervenciones del Dibu Martínez y a una defensa que, pese a las bajas, resistía con oficio. Argentina, mientras tanto, buscaba sus armas habituales, la contención ordenada y la esperanza de un destello individual de Messi o de sus socios de ataque para golpear a la contra. Sin embargo, el capitán argentino apenas encontraba espacios ante una defensa española que se movía como un bloque perfectamente sincronizado. Así llegó el descanso, 0-0, con España mandando en el juego pero sin la contundencia necesaria para traducir su superioridad en goles. Los números del primer tiempo hablaban por sí solos, mucho más volumen de juego para los dirigidos por De la Fuente, pero una efectividad que no terminaba de aparecer frente al arco de Dibu Martínez. En el segundo tiempo, el guión apenas cambió. España seguía imponiendo condiciones, generando ocasiones, apretando cada vez más el cerco sobre la portería argentina. Ferran Torres, que había ingresado desde el banquillo en sustitución de Mikel Oyarzabal, empezó a ganar protagonismo en el ataque español, buscando los espacios entre los centrales argentinos. Luis de la Fuente fue moviendo el banquillo con inteligencia. Además de Ferran Torres, dio entrada a Pedri por Fabián Ruiz, a Dani Olmo por Merino, a Baena por Nico Williams, a Zubimendi por Rodri y a Eric García por Laporte. Cada cambio buscaba mantener frescura e intensidad ante una Argentina que empezaba a acusar el desgaste acumulado tras un torneo exigente. Del lado argentino, Scaloni también movió sus fichas. Nicolás Otamendi entró por Lisandro Martínez, Leandro Paredes por Nicolás González y Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. Los cambios buscaban dar más solidez atrás y frescura en el medio, pero el desgaste físico argentino, tras acumular más minutos que su rival a lo largo del campeonato, empezaba a notarse peligrosamente. El reloj corría
y el marcador seguía sin moverse. España lo intentaba una y otra vez, estrellándose contra un muro argentino que se defendía con el corazón. Messi, con la pelota en los pies, buscó el disparo lejano en una de las pocas ocasiones claras de su equipo. Pero Unai Simón atrapó el balón sin mayores complicaciones. Los 90 minutos reglamentarios se agotaron con el marcador en blanco, empate sin goles y la final del Mundial 2026 se iba a la prórroga, algo que solo había ocurrido en contadas ocasiones en la historia reciente de las finales mundialistas. Y fue justo al inicio del tiempo extra cuando el partido dio un vuelco decisivo. En el minuto 93, Enzo Fernández, que ya arrastraba una tarjeta amarilla, cometió una falta sobre Cubarsí. El árbitro esloveno Slavko Vincic no dudó. Segunda amarilla y expulsión directa para el centrocampista argentino. Argentina se quedaba con 10 hombres para disputar los 30 minutos de la prórroga. Un golpe durísimo justo cuando más necesitaba de todos sus efectivos. Con un hombre menos y con las piernas cada vez más pesadas, la albiceleste se volcó en la defensa, resistiendo con uñas y dientes el asedio de una España que olía la sangre. Argentina, consciente de su inferioridad, trataba de cortar la circulación de balón rival y de aprovechar cualquier resquicio para salir al contragolpe. Pero los signos de cansancio eran cada vez más evidentes tras acumular más minutos que ningún otro equipo en el torneo. La primera parte de la prórroga transcurrió con España empujando y Argentina resistiendo, sin que el gol llegara. Scaloni introdujo un cambio más con la ventaja adicional que permite el tiempo extra. Marcos Senesi entró por Julián Álvarez en un intento de reforzar la línea defensiva ante el acoso español. Y entonces, ya en la segunda mitad de la prórroga, en el minuto 106, llegó el momento que decidiría el Mundial. Una jugada de manual, centro de Pedro Porro desde la banda derecha, toque de cabeza atrás de Nico Williams en el área pequeña y la aparición providencial de Ferran Torres para empujar el balón hacia el fondo de la red. Gol de España, 1-0. El estadio de Nueva York, Nueva Jersey, estalló en júbilo español. Ferran Torres, que había entrado desde el banquillo, se convertía en el héroe inesperado de la noche más importante para el fútbol español desde Sudáfrica 2010. Argentina, con 10 hombres y con las fuerzas mermadas, intentó una reacción desesperada en los minutos que quedaban. Buscó el empate con el corazón, pero sin la claridad necesaria para inquietar a Unai Simón. España, por su parte, ya no soltó el balón. Dominó los instantes finales con una solvencia que reflejaba a la perfección la superioridad mostrada durante todo el encuentro. Los números finales fueron demoledores, 20 remates totales para la roja frente a ninguno para la albiceleste en el tramo final del partido. El colegiado esloveno Vincic todavía tuvo que mostrar alguna tarjeta más antes del final, incluida una amarilla a Alexis McAllister por una dura falta que interrumpió un contraataque español peligroso. Pero nada pudo cambiar ya el destino de la noche. Cuando el árbitro decretó el final del partido, España estalló en una celebración histórica. Luis de la Fuente y su grupo de jóvenes talentos, liderados por Lamine Yamal, se proclamaban campeones del mundo por segunda vez en la historia de la selección española. 16 años después de aquella gesta en Johannesburgo. Para Argentina, el sueño de revalidar el título se esfumaba en la prórroga, en una final marcada por la expulsión de Enzo Fernández y por el desgaste físico acumulado tras un torneo exigente. Messi se quedaba sin poder alcanzar a Mbappé en la tabla de goleadores históricos de los mundiales, cerrando su participación con 8 tantos, por detrás de los 10 del delantero francés en esta edición y de los 22 acumulados en su carrera mundialista. Fue una final atípica de las que se deciden por detalles. Una tarjeta roja en el momento justo, un cambio de banquillo que resultó providencial y la capacidad de un equipo, el español, de mantener la paciencia y la superioridad futbolística hasta encontrar el premio en el último tramo de la prórroga. España es bicampeona del mundo. Y esta final quedará en la memoria como el duelo generacional entre Messi y Yamal, entre la leyenda que se despide y la estrella que empieza a escribir su propia historia. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.